Carlos dice: festejamos una década de estar juntos, 10 años de las ideas y la pluralidad. Gracias por ser parte de Carlos dice, el podcast. Muy buenas tardes, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Estás escuchando el podcast de Carlos Dice, festejando que llegamos a Pandora, iHeartRadio, Spotify, Apple Podcast. Y el día de hoy tengo un invitado de lujo, nominado al Ariel por la coactuación en 1995. Y sin más presentación, con ustedes, Esteban Soberanes. ¿Cómo está? Bien, Carlos, muchas gracias. Muy contento de poder charlar contigo un momento y con tus radioescuchas. La verdad estamos muy emocionados porque tener un invitadazo especial en el podcast nos tiene muy contentos. Y este 2024, Artículo 19 realizó un cortometraje dedicado al periodista Moisés Sánchez. Pero antes quisiera platicar contigo y con todos los radioescuchas que nos pudieras platicar de tu trayectoria artística. La verdad es una trayectoria de muchos años, nominado al Ariel en 1995 por El Callejón de los Milagros. Así es. Sí, bueno, ya tengo 34 años en este medio artístico. Empecé en 1990 con mi primera obra de teatro profesional, que fue Enemigo de Clases, y mi primer largometraje, que fue La Tarea Prohibida, con Jaime Humberto Hermosillo. Después tuve la oportunidad de hacer El Callejón de los Milagros en el 94 y se estrenó en el 95. Y después El Coronel no tiene quien le escriba, con Ripstein, con pues Hermosillo, Jorge Pons, Arturo Ripstein, que son algunos de los directores con los que tuve la oportunidad de trabajar, de filmar en 35 milímetros todavía, ¿no? En 16 milímetros los cortometrajes. Y ha sido pues una trayectoria de hacer teatro, cine y televisión, series, desde hace 34 años, gracias a Dios. También muchos te recordamos por Bisbirige. Bisbirige, sí, un programa padrísimo de Canal 11 que estuve conduciendo durante 6 años. El Bisbirige empezó en 26 o 25 de noviembre del 96 y yo entré luego en el 97. Plutarco Asa estuvo ahí como 6 meses nada más y despuesito entré yo desde el 97 y estuve 7 años conduciendo Bisbirige, a la par que podía hacer cine y teatro en la Compañía Nacional de Teatro o en la Coordinación Nacional de Teatro. También fui parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro, ya que la conformó después el maestro Luis de Tavira. Sí, Bisbirige es una cosa muy bella que guardo en mi corazón con mucho cariño. Un programa que ganó muchos premios internacionales, incluidos el Prix de Net. Y ahora, hace el 15 de marzo, que fue mi cumpleaños, decidí hacer un buzón sobre ruedas, que era uno de los segmentos que teníamos en el programa, que era un programa con formato de magazine, que tenía varias secciones, y una de las secciones que yo propuse en aquel entonces fue sacar el programa del estudio y llevarlo a algún parque y transmitir desde ahí. Y así lo hicimos ya hacia los años finales, hacia los años de mi tiempo de estar en Bisbirige, por ahí del 2003, ¿no? O antes, un poquito antes. Y ahora decidí hacer un buzón sobre ruedas para entregarles credenciales a los reporteros, porque siempre que nos encuentran, o a Plutarco, o a Mario Corona, o a mí, que somos los jefes de reporteros de Bisbirige, como los que más sonamos ahí, siempre nos preguntan que no les llegamos credenciales, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, es que Canal 11 las mandaba por correo en aquel entonces, no se daba abasto, las líneas de teléfono se bloqueaban. El programa fue un éxito para la niñez infantil de aquella época de los 90 y para las
hermanas, para los hermanos, para los papás, todo el mundo disfrutaba del programa. Entonces les entregamos unas credenciales que mandamos a hacer entre Max Espequel, que él conducía la zona O, no era jefe de reporteros, pero conducía la zona O, que era lo que enmarcaba toda la programación infantil, y entre él y Mario Corona y yo mandamos a hacer unas credenciales que les repartimos a 500 reporteros que solicitamos que fueran, pero nos llegaron más de 1,000. Y eso que fue en viernes y a la hora de la comida, ¿no? Y que ya nuestros reporteros pues ya son godines, como dice Mario. Y ahora vamos a entregar otra vez un segundo buzón sobre ruedas retro, le pusimos, porque pues ya pasó el tiempo. Lo vamos a hacer hacia el Día del Niño. Una semana antes, sábado y domingo, vamos a estar entregando credenciales en un lugar en la Roma que ya daremos a conocer en las redes sociales. Me encanta, estoy fascinado porque todos nos quedamos con ganas de ser reporteros bisbirige y más los de provincia que añorábamos así como de ojalá llegue a provincia y veíamos el programa. Y pues, adelante. Discúlpame, fíjate que también ha sido muy bello encontrarme, por ejemplo, en las alfombras rojas de las películas, en los eventos, o en las películas que he participado y que se hace la fiesta, que es la alfombra roja. Me he encontrado muchos chavos que me dicen, oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Y yo sí, y me dicen, fíjate que fui reportero de Bisbirige, y gracias a que fui reportero de Bisbirige, pues ahora soy reportero en La Jornada, en el Universal, en el Excelsior, ¿no? Y a mí se me pone la piel muy chinita porque creo que uno en la niñez forja el destino, ¿no? Y para mí es muy importante haber sido parte de esa generación de niños comunicólogos, de niños reporteros, que ahora ejercen sus carreras, ya sea medicina, ya sea arquitectura. Creo que formamos niños muy seguros y eso me llena de mucho orgullo. Adelante, por favor. Gracias, de verdad la emoción me embarga porque realmente ser reportero, locutor, todo empieza desde la niñez y Bisbirige fue el parteaguas. Y la verdad, tu carrera ha sido llena de grandes alegrías y grandes retos. Por ejemplo, ahora que acaba de fallecer el maestro Gómez Cruz, te recordamos en el Callejón de los Milagros, donde compartes escena con Salma Hayek, con Juan Manuel Bernal, con Bichir, pero ahora en 2024 se estrenará cortometraje, esta cinta, este corto dirigido por en la fotografía Pedro Luque, que fue nominado al Oscar por La Sociedad de la Nieve. La verdad, ¿qué tal fue trabajar? Y ahora de forjar reporteros Bisbirige a encarnar a uno de los periodistas, Moisés Sánchez, que fue el fundador del diario La Unión, de la organización del Artículo 19 en Veracruz. Platícanos un poquito más sobre ese proyecto. Sí, mira, a mí me llegó la invitación por parte de mi manager para poder pues involucrarme en este proyecto. Me contó de qué iba. Yo ya cuando sucedió el atentado hace 9 años ya, pues me enteré, pero no lo tenía tan fresco. Entonces me puse a volver a leer de quién se trataba y qué es lo que había sucedido. Me puse a ver los videos que había de su hijo Jorge, pues en la mañanera pidiendo justicia, y el presidente diciéndole, sí, yo creo que mañana pasado ven a hablar con fulana de tal, ella se va a encargar de darle para adelante a este asunto, y eso fue hace un año, que no ha pasado nada. Yo la verdad es que, mira, siempre que hay una injusticia de ese tamaño, como todos en este país o en este planeta hemos vivido injusticias, para mí es muy fácil ponerme en el papel de la persona que la sufre, ¿no? Yo mismo he sufrido muchas injusticias en la vida, y entonces, claro, no del tamaño ni del nivel de lo que le pasó a Moisés,
ni a su familia, lo cual lamento terriblemente. Yo le comentaba en la presentación del corto a Jorge, que a su hijo, que no es el único indignado, no no él y su familia son los únicos indignados, somos muchos mexicanos los que estamos inconformes, indignados, tristes, que nos sentimos burlados porque no ha habido todavía una solución a este asesinato, y además sabiendo quién fue el autor intelectual, que después de 9 años sigue dado a la fuga, ¿no? Omar Cruz Reyes, que era en aquel entonces el presidente municipal de Medellín de Bravo. Y me parece de verdad ridículo, absurdo, que cuando quieren agarrar a alguien lo agarran. Él y 12 secuaces más que estaban ahí también inmiscuidos, pues no sé, me parece una burla no solo del asesinato de Moisés, sino de todos los demás periodistas que han sido callados en Veracruz y en el resto de la República, ¿no? Pero lamentablemente en Veracruz ha estado fuerte también la situación de callar las voces de los reporteros, y eso es algo terrible. No puede suceder en un país, no puede seguir sucediendo en México. Es de verdad indignante lo que estamos viviendo desde sexenios anteriores hasta este sexenio, ¿no? Alzar la voz desde tu trinchera, desde la actuación, y encarnar a Moisés Sánchez en este corto que se titula El último viaje, y platicarle a la audiencia que es el último viaje porque, aparte de ser reportero, de ser periodista en Medellín de Bravo, además era taxista. Y vemos algunas imágenes que están circulando de Moisés Sánchez encarnado por Esteban Soberanes, que iguala la sonrisa que tenía al andar ruleteando y reporteando, y que las dos actividades se sumaban y le permitían conocer toda la ciudad y poder conocer todo lo que pasaba al minuto en aquella ciudad. Sí, pues era su forma de poder sostener su verdadera pasión, que era el periodismo, ¿no? Andar trabajando su taxi. Creo que pude hacer pues una buena interpretación de él. Siempre es difícil como actor cuando te toca interpretar a alguien que existió, no alguien inventado en tu psique, en tu cabeza, ¿no? O a través de los ensayos y demás. Creo que sí, que por ahí me han comentado que le di algunos puntos específicos de cómo era él, y Jorge, su hijo, pues mandó un recado muy bonito también acerca del trabajo, y yo con eso me siento muy feliz. Yo me siento muy contento cuando mis directores quedan contentos. Como dijiste, trabajar con Pedro, con Luque, fue muy bonito. Fue un grupo de uruguayos con los que estuve trabajando ahí, muy talentosos los dos directores. Además, me dirigieron dos directores, no nada más uno, ¿no? Sino que me dirigió Yupi y también Marincia, que era hombre y mujer, ¿no? Mujer y hombre. Entonces, tener también las voces de dos directores que piensan diferente, que te piden algo distinto de cada escena. Entonces es como que primero hacer la escena que uno quiere y luego hacer la escena que el otro quiere, y luego entre esas dos exigencias o pedidos de cómo hacer la escena, está también lo que yo creo que debe de ser, ¿no? Entonces, trabajar con ellos fue muy grato. La verdad es que lo disfruté mucho. Nunca me había tocado trabajar con dos directores, pero trabajar con Pedro fue muy bello. Hicimos algunas escenas que lamentablemente no están en el corto, que son muy cortas. El corto es muy cortito, dura 4 minutos. Ya está ahí en la red de artículos de la ONG, de Artículo 19, está en varias plataformas, está en YouTube y está en varios lados para que la gente lo pueda ver. Yo creo que es muy, muy, muy corto, y que se perdieron muchas tomas bellas, de verdad bellas, que hizo Pedro Luque
eh, cuando juego con los niños atrás, en el patio de atrás, con las sábanas tendidas, este, cuando me rascan y me golpean en el coche, pues no se ve nunca la golpiza, y a mí me golpeó, les dije, pégame, de verdad, dame aquí para que se note en la cámara, y me pegaron también que me sacaron sangre de labios, de veras, ¿no? Pero yo quería que se viera lo más real posible, porque para mí era importante ver el sometimiento y la falta de incapacidad que tiene uno para defenderse de los grandes abusivos. Entonces es para mí lamentable que esas cosas no se vieron en el corto, pero yo estoy contento con que Grace, que la casa productora que mandó a hacer el corto junto con Artículo 19, pues hayan quedado contentos con lo que quedó. Yo sé lo que hicimos, yo sé lo que filmamos, yo sufrí a las 10, 11 de la noche estar semidesnudo por un lugar de tierra, siendo arrastrado y golpeado por unos secuaces que lo secuestraron, y también ya que lo habían metido al lugar donde lo estuvieron torturando, tuve muchas escenas ahí que no quedaron en el cortito, que eran realmente brutales, y yo solamente pensaba, en lugar de quejarme como actor o de sentir frío o dolor, o pues yo pensaba que a él le había tocado realmente terror, ¿no? Y que para mí era un honor muy doloroso poder intentar mostrar un poco de lo que pudo haber sido ese secuestro, ese descuartizamiento que vivió, y claro, este, estoy hablando de algo muy doloroso, es algo muy terrible. A mí me dolía el estómago cuando estaba en la parte de arriba de la casa donde filmamos, y cuando hicieron las tomas donde llegan y rompen la puerta para entrar por él y encontrarlo en la recámara acostado y sacarlo solo con un short, sin playera y sin zapatos, sin nada, yo nada más oía desde arriba cómo rompían la puerta, que llevaron una puerta para romper, y los gritos de la esposa y los gritos de los niños que estaban actuando ahí, en realidad se asustaron, ¿no? A mí se me revolvía el estómago, me daba un hueco en el estómago, porque te imaginas, ¿no? Mi maestro Mendoza decía que no es necesario vivir las cosas para saber cómo son. A eso se llaman vividuras, tú las imaginas y las vives, o las ves en una obra y las vives, o las ves en una película y las vives, y a eso se le llama vividura. Y entonces yo estaba viviendo desde arriba esa agresión que estaba sucediendo en el piso de abajo, y tenía ganas de echarme a correr, ¿no? Yo tenía ganas de llorar. Fue realmente muy violento, y ojalá que se apreciara en el corto esa impunidad y esa imposibilidad de defenderte cuando llegan 5 o 6 hombres a tu casa armados a llevarse a la persona, a una de las personas que amas de esa familia, ¿no? Y amenazar a los demás. Entonces, bueno, pues sí fue un viaje duro, difícil, pero también creo que tuvo escenas muy poéticas desde lo visual que pudo hacer el maestro Pedro Luque. La verdad, en encarnar este tipo de historias debemos de tener más historias de este tipo en este país, e historias que propongan, historias que cuenten injusticias como estas, y la verdad te reconozco mucho tu trabajo. Corran a ver el corto, de verdad está increíble. Esteban Soberán es un gran actor. ¿Qué viene para Esteban? Muchas gracias, Carlos. Mira, pues no lo sé, la vida del actor es muy incierta. Yo platicaba con el maestro Salvador Sánchez, ahora que lo encontré en el velorio del maestro Gómez Cruz, que pues yo a Gómez Cruz tuve la oportunidad de ir a verlo al hospital, de los pocos que dejaron entrar, porque una de las hijas ya después no dejó entrar a nadie, no dejó entrar a Salvador, ni a María Rojo, ni a nadie. Y otra de las hijas me dejó entrar a mí a ver al maestro, estuve con él, estuve cantándole las canciones de los Caifanes, que a mí me gusta cantar mucho y canto bien, entonces estuve cantándole las canciones de los Caifanes,
y estuvimos riendo y platicando un poco y quitándole un poco, apartándolo un poco del dolor que sentía tan terrible. Y cuando estuve ahí en el velorio, Carlos, tuve la oportunidad de platicar con Salvador, y Salvador me decía, mira, a mí me quitaron la exclusividad en el 2019 de Televisa, que no era mucho dinero, era tanto, era poquito, pero pues alcanzaba para vivir. El 2020 fue la pandemia, el 2021 también, en el 2022 solamente hice una serie por fuera de Televisa y en el 2023 otra serie. Gracias a que mi mujer trabaja y que también me dijo, no te preocupes, acá le echamos ganas, pude sobrevivir. Me dijo, así es que tranquilo, porque la vida del actor es muy difícil. No todos tenemos la bendita fortuna de tener un trabajo tras otro, ¿no? Como los actores que mencionaste antes que estuvieron conmigo en el Callejón. Creo que ellos tienen pues mucho trabajo, ¿no? Y hay actores como yo que nos cuesta trabajo encontrar un lugar donde poder expresar tu talento, por muchos motivos, porque no me gusta hacer cosas tan banales, porque estoy esperando una buena historia, porque las cosas no se dan por alguna razón. Entonces no sé qué venga para mí, no sé si venga la extinción, Carlos, o si venga algún proyecto interesante y bello para trabajar. Los actores vivimos en el cielo cuando estamos trabajando, y cuando no estamos trabajando estamos totalmente en el infierno. Es terrible no tener para pagar la renta, la luz, el agua, y que te estén cobrando las mensualidades de tus hijas cuando no tienes un peso que has recibido. Horrible. La gente cree que los actores vivimos normalmente muy bien y que tenemos casas y coches, pero no es así. La vida del actor, del actor como de los que hablamos, como Ernesto, como me considero yo, es una vida de esperar a que venga un proyecto interesante. Te podría mentir diciéndote, estamos valorando, mi manager y yo, algunos proyectos. Pues sí, he hecho casting, he estado haciendo muchos castings para películas, para series, pero de 20 castings que haces, se da uno, y ese uno tiene que ver también muchas veces con que te sigan en las redes sociales. Hazme el favor. Cuando yo empecé no había redes ni nada, ¿no? Y ahora, si no tengo seguidores en Instagram, pues es difícil que me den trabajo también. Entonces es un absurdo, porque y tú has visto que incluso estos chavitos que son muy famosos en Instagram o en las redes, los influencers, pues ya hasta tienen programas de televisión, ¿no? Porque los siguen millones de personas. Y aunque no estén preparados, aunque no sean actores, aunque sean groseros, aunque sea una basofia lo que hacen, ahí están. Entonces para mí es muy importante que me sigan en mis redes. Síganme, por favor, para ver si puedo seguir trabajando, porque no lo sé. Esta vida está incierta para mí y para los actores, querido Carlos. La industria del Star System ha evolucionado, y realmente, si no tienes seguidores, igual en el podcast, en la actuación, en el doblaje, pues realmente te dan las gracias. ¿Dónde te podemos seguir, querido Esteban? Mira, en Instagram estoy como @yo soy Esteban Soberanes. En Facebook tengo una página de Esteban Soberanes, porque la otra que tenía de fanpage me la robaron con todo y palomita, y ahora venden artículos, unos coreanos venden artículos de maquillaje. Entonces solo me quedó mi página de Facebook y el Instagram, y en X, que es Twitter, estoy como @soberanesteba, _teba. Pues ahí sí me pueden seguir, se los voy a agradecer. Si les gusta mi trabajo, se los voy a agradecer, y ojalá que vean el corto para que estemos enterados de lo que ha pasado y de lo que no pasa en el país, ¿no? Muchísimas gracias. Este podcast es tu casa. Agradecemos tu trabajo y la fuerza que le das a estas historias de injusticia a través de la actuación. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco la entrevista, te agradezco tu tiempo, y un saludo a todos tus seguidores. Muchas gracias.
Muchas gracias en este episodio, Esteban Soberanes. Soy Carlos Gardés. Este es el podcast de Carlos Dice. Nos escuchan en Pandora, iHeartRadio, Spotify, Apple Music, Amazon Music. Bendiciones. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao. Carlos Dice. Festejamos una década de estar juntos. 10 años de las ideas y la pluralidad. Gracias por ser parte de Carlos Dice, el podcast. Carlos Dice es un podcast. Copyright. Derechos reservados. Carlos Dice. Un concepto de Red de Gardés.